Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad puertorriqueña. Hace unos días que no podíamos conversar porque han estado pasando cosas complicadas que han requerido que yo un poco me dedique a otras actividades. Ya un día les contaré. A veces lo que está pasando por detrás pues no se ve y requiere en su momento una explicación. No en este momento, porque hoy tenemos un tema que supongo que todos ustedes saben cuál es y esperan también hasta cierto punto cuál es la lectura que desde aquí le vamos a dar a la presentación de halftime o de intermedio artístico dentro del Super Bowl o el Supertazón, como ayer se tradujo, de el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, que luego de su residencia el año pasado en San Juan y de haber ganado la semana pasada el Grammy al mejor álbum del año, pues tenía esta última o esta próxima cita que básicamente lo consagra como una de las, si no una de las figuras artísticas más importantes de este momento. Hay quien se atreve a decir que Bad Bunny es en este momento el artista más importante del mundo. Para no irnos en la exageración que pueda tener el hecho de que Bad Bunny como nosotros es un puertorriqueño, vamos a decir que está en ese círculo exclusivo que solamente han pisado pocos en la historia de la música mundial, gente como Madonna, gente como Michael Jackson, gente como Lady Gaga. Y, y eso pues ya de por sí es un acto en sí mismo de gran sacrificio, porque llegar ahí no se da de una manera fácil. Pero, pero luego de sus expresiones en la premiación de los Grammy y de el Fuera Ice y de toda la expresión política sobre los inmigrantes y sus circunstancias que ya cubrimos aquí en un capítulo anterior, la expectativa era cómo en 15 minutos máximo de intermedio artístico, Bad Bunny, que además no solamente es un cantante, es también un performer. Yo creo que tiene inclusive bastante más de performer en términos de cómo son los espectáculos que se montan con su música. Iba a poder sintetizar en esa presentación toda esa historia e iba a poder aterrizar lo que sin duda todos esperábamos que fuera, como en efecto fue, un espectáculo de alto contenido político. Yo conversaba hoy por la mañana con mis estudiantes de la clase de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico en Carolina y hablábamos precisamente, ¿no?, de esa sutileza, porque pues ellos obviamente siguen el Super Bowl y siguen los halftimes del Super Bowl. Yo les tengo que confesar que a mí no me gusta el fútbol. No soy un asiduo televidente de ese espectáculo y que yo recuerde, ayer fue la primera vez en mi vida que vi un espectáculo de halftime por completo y en vivo. Otras veces he visto obviamente extractos o algo, cosas en las redes sociales. Ayer me senté frente a mi televisor a verlo. Entonces ellos me decían que el año pasado eh, este artista de nombre Henrik Lamar había tenido un mensaje mucho más directo, mucho más político, mucho más de protesta contra lo que estaba pasando políticamente en los Estados Unidos, que lo que Bad Bunny lo hizo. Y de hecho, a mí me sorprendió, estoy hablando de una experiencia anecdótica, no es un estudio de opinión, que a mis estudiantes les pareció que no tuvo tanto contenido político. Tuvimos que comenzar a dialogar en clase sobre lo que habíamos visto allí y sus repercusiones para que ellos pudieran internalizar, son estudiantes de primer año, muchos de ellos, lo que habíamos visto. Porque Bad Bunny monta un espectáculo un tanto obviamente fundamentado en lo que ya habíamos visto en la residencia aquí en Puerto Rico, pero con una audiencia distinta y con un objetivo de comunicar un mensaje político urgente
para un grupo de resistencia. A mí me parece que quien mejor lo ha podido titular es la revista Time en los Estados Unidos, que hoy le puso el mote de que el halftime de Bad Bunny en el Super Bowl había sido un exuberante acto de resistencia política, obviamente, a los tiempos que se viven en los Estados Unidos bajo Donald Trump en su segunda administración. Entonces, empieza con un espectáculo que arranca en el cañaveral puertorriqueño. Mucha gente, he escuchado comentaristas y compañeros, inclusive de los medios, quejarse de que el cañaveral no es la realidad puertorriqueña de hoy día, que ya la gente no usa las pavas, que nadie se viste como se vestían los obreros del cañaveral. Quizás perdiendo de vista que el cañaveral es un símbolo, pero no es un símbolo únicamente de la historia puertorriqueña. Todas las sociedades colonizadas de América Latina por España y luego penetradas económicamente por los Estados Unidos han tenido su equivalente del cañaveral. En el Caribe, Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico y en algunas partes del Caribe mexicano era caña de azúcar. Pero en Centroamérica eran las plantaciones de guineo o de plátanos. En Venezuela son los pozos de extracción de petróleo. Y en realidad eso es lo que a mí me parece, y les quiero plantear aquí, valioso de la propuesta musical que hace Bad Bunny. Porque esos símbolos que son tan propios de la cultura y de la historia puertorriqueña y que desapasionadamente los puertorriqueños, aunque obviamente es natural y sobre todo porque somos isleños, ¿no? La gente de la isla somos así, pensamos que es la historia donde empieza y termina la humanidad. La realidad es que es una historia muy propia que se ha trabajado siempre desde un punto de vista muy insularista y particular, y que le ha llamado la atención a poca gente fuera de Puerto Rico. No que no sea importante la historia política y económica de Puerto Rico, pero cuando usted habla en el concierto del mundo, de los grandes movimientos y de las grandes batallas y de las grandes transformaciones políticas de la humanidad, no aparece la historia de Puerto Rico en ningún sitio. Y el Bad Bunny lo que logra, que eso quizás es porque ese es uno de los grandes poderes del arte, es extraer la particularidad de esa historia que, como ya dije, se ha repetido en otros contextos y con otros detalles en otras partes del mundo, especialmente en América Latina, y lograr que con eso todas las demás sociedades del continente se vean reflejadas en la historia de Puerto Rico. Porque fíjense ustedes que luego inmediatamente el espectáculo pasa entonces a lo que fue el resultado directo del final y del colapso de la industria del azúcar en Puerto Rico como resultado de la gran depresión económica de los años 30, que fue la emigración masiva de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos en la década del 40 y en la década de 1950. La exportación de ese exceso de mano de obra, o si usted le quiere llamar de otra manera, de desempleo, que Puerto Rico pudo operar hacia los Estados Unidos, quizás con la diferencia de que luego de los eventos políticos de principios del siglo, los puertorriqueños teníamos la ciudadanía y por lo tanto no había un asunto ahí de impedimento legal. Pero el proceso de migración de Puerto Rico es el mismo que se ha dado desde las sociedades de la América Latina y las razones en su gran mayoría son las mismas. La necesidad económica y la esperanza de progresar. Y entonces, cuando el espectáculo se va hacia eso que llamamos la marqueta, hacia eso que ahora llaman los sociólogos la diáspora, ahí aparecen unos símbolos visuales que, aunque en el contexto de la cultura puertorriqueña en Nueva York, y de hecho con la canción famosa de Un verano en Nueva York del Gran Combo, le hace clic o le llama también la atención a los mexicanos en Los Ángeles o a los centroamericanos en Minnesota, que en estos días hemos estado viendo todos los operativos de ICE allí, o a los venezolanos en Miami. Y eso por mencionar algunos, ¿verdad? Pero ese es el valor, ¿no? De ese
trasplante de la cultura latinoamericana hacia el éxodo en los Estados Unidos o hacia la naturaleza de las ciudades industrializadas, económicamente diversas y también social y étnicamente diversas en los Estados Unidos a fuerza de migración. Y los puertorriqueños fuimos una parte más y quizás una de las primeras partes de esa migración por necesidad económica. Y ya luego hay otros elementos particulares porque ahí pues aparece, ¿no?, la fiesta de lo que es la cultura hispana que Puerto Rico representa, y aparece, por ejemplo, una Lady Gaga salseando en inglés, tirando pasos de baile, y la presencia de un Ricky Martin, que no solamente es un puertorriqueño que triunfó en el crossover cuando había que hacerlo en inglés, no reclamarlo desde el español, como ayer logró Bad Bunny como pieza principal y coherente de la presentación de ayer, sino que además es un puertorriqueño. Ricky Martin es una persona gay, que es prácticamente una definición de lo que el movimiento Make America Great Again, en contra de la diversidad, en contra de las diferencias étnicas, representa. Entonces, está presentando a todas estas figuras y el mensaje es, aquí en los Estados Unidos, todo esto junto triunfa, y triunfa porque tiene una coherencia particular en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en el uso de nuestras costumbres. Y eso es lo que tiene de resistencia realmente, porque es un mensaje excesivamente contrario, totalmente contrario, debo decir, a la idea de que Estados Unidos es un solo Estados Unidos anglosajón, que habla inglés, de blancos, rubios, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco también en esa resistencia, en esa lucha por la subsistencia de lo que es diferente, se ven incluidos también los afroamericanos, los negros estadounidenses que han tenido que no solamente luchar por su subsistencia y por el respeto que se ganaron, sino porque los dejaran participar plenamente de la sociedad a la que pertenecen. Y esa universalidad que tiene el mensaje que parte de la particularidad, valga la redundancia puertorriqueña, es lo que hace que Bad Bunny pueda prender no solamente el escenario, sino el resto del mercado internacional, con récords de canciones descargadas hoy en las plataformas de su música e inclusive de los artistas que le acompañaron allí. Y yo sé que estoy un poco, quizás usted dice, bueno, el profesor está tan contento, está tan, eh, eh, digámoslo así, excitado, ¿verdad? Pero es que yo creo que hacía mucho tiempo, yo creo que hay que reconocerle a Bad Bunny eso, como puertorriqueño, que no se veía una historia de universalización de la cultura de una sociedad que le pudiera decir, por ejemplo, a los que están en Oaxaca, México, y denuncian problemas de gentrificación y de acaparación de terrenos por los proyectos de gran capital turístico del mundo y demás, que lo que le pasó a Hawái, lo que Bad Bunny canta que no quiere que le pase a Puerto Rico, es también lo que pasa en Oaxaca, es también lo que pasa en América del Sur, es también lo que pasa en muchas de las localidades de Centroamérica. Y un gran protagonista que yo pienso que quizás es lo menos que hemos entendido los puertorriqueños porque estamos tan compenetrados en nuestra propia realidad que no nos damos cuenta, o quizás nos hemos olvidado de la historia más reciente de los pueblos vecinos, pero que hoy día, en este momento en que usted y yo estamos hablando, es la realidad de la isla de Cuba, el apagón. Y entonces aparecen los postes eléctricos con una explosión o con una falta de servicio, se apaga el estadio y crea con la letra de ese número que hace ya para 2024 que sacó del apagón, crea lo que para muchos de nosotros hoy día es la razón principal para la emigración que ha ocurrido en Puerto Rico después del huracán María, la falta de electricidad. Pero mire, lo que pasa es que el apagón
no es en Puerto Rico solamente. El apagón es en la República Dominicana, el apagón es en Cuba, el apagón es en Jamaica después del huracán de hace unos meses, el apagón es en Venezuela, el apagón es en Centroamérica. El apagón es una realidad de las sociedades latinoamericanas subdesarrolladas, y esa falta de infraestructura adecuada, que no solamente es sobre electricidad, sino sobre otras cosas quizás más importantes, educación y otras, hacen que la gente salga de sus países y se vayan a buscar una mejor vida a los Estados Unidos. Y entonces llego a la parte con la que quiero culminar esta humilde interpretación de lo que fue ese halftime de ayer. Todo eso se funde en una sociedad distinta, pero que poco a poco acepta esa diferencia y esa diversidad. Por eso Lady Gaga, blanca, rubia, salseaba en inglés, porque obviamente no canta ni sabe hablar español, pero es el símbolo de que la sociedad de los estadounidenses, a la que todo el mundo aspira, o por lo menos la que ese grupo aspira, es la sociedad que es tan rica y tan diversa y tan exitosa en la medida en la que le ha dado cobija, le ha dado cabida a toda esa diversidad. Y ahí viene entonces el mensaje más directo de la resistencia. Un niñito pequeño, que muchos dicen es el Bad Bunny pequeño, al que él le entrega el premio Grammy con el mensaje de tienes que confiar en ti, yo llegué aquí porque estoy confiando en mí, pero que se parece físicamente al niño de 12 años, de 5 años, perdón, que hace pocos días fue arrestado por los agentes de inmigración y retenido y privado de su libertad junto a sus padres para ser deportado. Y comienza entonces ya un discurso de qué es lo que está mal y de qué es lo que no se puede tolerar. Y una parte que había traído después de una columna que yo publiqué en el periódico El Nuevo Día la semana pasada, que titulé Benito Antonio y ser americano, en la que postulaba, y sigo pensando, que su discurso ha evolucionado, ya no es el discurso de nos hace fuertes la independencia, nos hace fuerte la separación, nos hace fuertes cada cual en su lugar protegiendo su cultura y protegiendo sus haberes, sino que nos hace fuerte también fundirnos al interior del país poderoso para tener influencia en lo que está pasando en ese país que al final decide mucho de lo que pasa en nuestros mundos, en nuestra región. Y ese espectacular cierre de decir, ¿verdad? God bless America y todo esto que viene aquí detrás con las banderas de los Estados Unidos, es también América dentro de los Estados Unidos. La bandera de los Estados Unidos primero, al frente, de tamaño más grande, junto a la de Puerto Rico, pero llevando el mensaje de que América es también esa multitud de banderas, de culturas, de diversidades que venían detrás. ¿Y por qué me atrevo a decirlo y a interpretarlo así y no desde la interpretación esta distinta y un poco más intelectual y un poco más académica de que América es desde Alaska hasta la Patagonia? Por dos razones. Bad Bunny le está hablando a la audiencia del Super Bowl. Le está hablando a los 135 o 136 millones de personas que vieron eso en televisión en el mundo entero, pero principalmente en los Estados Unidos, porque el Super Bowl es la gran fiesta deportiva y televisiva de los Estados Unidos, y no hay nada más americano desde el punto de vista de lo que es ser estadounidense que el Super Bowl. Si hay un evento que lo define culturalmente después de los fuegos artificiales del 4 de julio, es el Super Bowl. Sea esa audiencia a la que él le está mandando el mensaje y a la que termina con la pelota de fútbol americano, que ustedes saben que cuando se anota en el fútbol americano la tradición es tirar la bola contra el piso, pero esa bola decía, juntos somos América, juntos dentro de los Estados Unidos en la bola de fútbol americano, ¿verdad? Somos América.
Todo esto está bien pensado por un grupo de personas que lo han visto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista artístico, televisivo, desde el punto de vista también político. ¿Y cuál para mí fue, y con esto quiero terminar hoy, el gran triunfo de Bad Bunny en el Super Bowl? No fue romper el récord del rating, que lo rompió. No fue romper el récord de audiencia en las redes, que lo rompió. No fue el lograr que Lady Gaga diera presente, que ahora entendemos lo que pasó en los Grammy con ella. No fue solamente la puesta en escena de algo espectacular desde el punto de vista de espectáculo, ¿verdad? ¿Saben cuál fue, me parece a mí, el principal logro de lo de Bad Bunny en el Super Bowl? El hecho de que Donald Trump estaba viéndolo y inmediatamente sintió la urgencia de contestarlo y de atacarlo en sus redes sociales. El gran triunfo de la propuesta política de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl fue sacar por el techo a Donald Trump y lograr una contestación del mismo presidente que ha estado encabezando las políticas que se estaban denunciando, que se tuviera que defender Donald Trump de eso, que obviamente fueron 15 minutos de pura sustancia política. ¿Cuánto efecto esto va a tener en el proceso político de los próximos meses hasta la elección de mitad de término? Trump sabe que va a tener mucho y por eso reaccionó así de airado. Y me parece que al final la, la gran, el gran mensaje dirigido a Trump y a su audiencia y a los de Make America Great Again y a los que piensan que lo americano únicamente es lo anglosajón, es a pesar de ustedes, a pesar de Donald Trump, a pesar de ICE, a pesar de la supremacía o de los supremacistas, nosotros vamos a seguir aquí. No nos vamos a ir. Seguimos mañana.